Saludo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Lili, preciosa, ¿cómo estás? Hola Elena, muy bien, lista y preparada. Preparada para una nueva investigación, un nuevo tema, un nuevo viaje, una excursión interesante. No sabemos dónde vamos, pero allá vamos. Como siempre, Lili no sabe cuál es el tema de esta semana, pues para que haya la mínima contaminación posible. Así que Lili, rápidamente vamos ya a empezar. Vamos a comenzar con la inducción. ¿De acuerdo? Respira profundo, Lili. Voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 5. Cuento, Lili, de 1 a 3. A mi 3 buscas las causas metafísicas que pueden provocar la epilepsia. 1, 2, 3. No te escucho, Lili. Lo primero que veo son bloqueos en la parte energética central. Sí, Veo multiplicidad de conexiones con diversas razas y entidades a la vez. sí. Y corte o apertura de la parte energética del cerebro para inyección de información sin filtro, como directas al cuerpo o al organismo. Cuando veo corte es epilepsia ausente, o sea, periodos de ausencia, como si la gente se quedara y regresa. Sí. Y cuando es una sobreinyección de energía a través de el sistema nervioso, es como multiplicidad de entidades o de información del ambiente, de entidades, de energía, de pensamientos. Es como de múltiples conexiones. Ujú. ¿Algo más percibes? No. ¿Existen factores físicos que pueden desencadenar este trastorno? Veo que tiene que estar asociado a una parte física que se deteriora por la parte energética. Veo que la parte esencial de donde se genera es en la parte energética de recepción de la información del cerebro. Puede ser desde la coronilla o en la parte de aquí atrás, Elena, en la parte Sí. baja del cerebelo. Ujú. ¿Algo más? Dependiendo de em, donde haya cierta manifestación de presencia como de concentración de la parte energética, es donde puede afectar a diferentes puntos del cuerpo. Ujú. Y lo veo, Elena, como si fueran shocks frecuenciales de esa información. Puede ser, te digo, de entidades del ambiente o de otras maneras de generarlo como máquinas que se conectan si es una interferencia eh, no orgánica. Mm. Interferencia no orgánica. Sí veo como unas máquinas, como si fueran los respiradores que utilizan aquí para
conectar a la gente que no logra respirar por sí solo. Sí, Son así unos cuadritos que pero eso está emiten. en los respiradores o cómo? Ah, no. O No, sea, esa máquina que yo sí. veo energéticamente que está, es Ujú, en forma como cuadrada, sí. pero muy fría, como si inyectaran eh, helio, como gas Ah, que lleva carga energética. Eso ah, también puede ser un tipo de epilepsia. mm, un tipo. Ujú. Ujú. Es que es muy diverso, Elena. Ah, Son gamas muy amplias, pero para conceptualizarlo, sí. son tipos de shocks frecuenciales. Ujú, muy bien. Observa lo que le puede pasar al cuerpo mental antes de un ataque epiléptico. Queda paralizado, queda en estado de shock frecuencial. A veces el cuerpo emocional sí logra registrar, pero la mente queda sin respuesta y sin ejecución. Queda sin una manifestación Mm, y aletargamiento de la respuesta. ¿algo más? Es que estoy observando Sí. cómo las mentes de las personas con epilepsia tienen una dislocación. Nunca están em, como sincronizadas al cuerpo, ni energético ni físico. Mm, No en el periodo del ataque, del, de la manifestación del periodo de epilepsia, porque son muy cortos, sino siempre en las personas con epilepsia tienen una disociación, una dislocación, como de grados, Elena. de grados. Ajá, o sea, no está completamente salida del cuerpo ni del físico ni del energético, pero sí tienen un grado de inclinación diferente. Mm, muy bien. ¿Algo más observas? Muy bien. No, Observa lo que le puede pasar al cuerpo mental. Es la misma pregunta. Ah, la pregunta anterior era antes de un ataque epiléptico, ahora es durante un ataque epiléptico. mm, ok. El cuerpo mental antes de el ataque epiléptico, te digo que está como en estos grados, ¿no? Es como si estuviera todos sus cuerpos energéticos Ujú. activos en una alineación tanto sincronizada para la parte energética como para el cuerpo. Entonces lleva un funcionamiento equilibrado. En esta parte veo en un grado de 45 a 50, no llega a 60. Sí. El cuerpo mental, físico, y el energético está salido, no está integrado, no está sincronizado, Elena.
Cuando Ujú. sale es cuando está teniendo la descarga. Es en segundos, viene una sobresaturación energética, no logra filtrar, pasa y si logra filtrar, se queda como desconectado, como ido el cuerpo físico, como ausente y la mente se queda totalmente paralizada, friseada. Y hay un ambiente, una temperatura que baja a menos 45 grados centígrados el cuerpo mental, energéticamente. Ajá. Entonces es cambio de temperatura, cambio de posición. La inclinación sí está siempre, pero cuando viene el ataque sale, se disloca hacia atrás. Veo que en algunos puntos es hacia adelante, pero es mm, como si el ataque de epilepsia fuera más fuerte. Si es hacia adelante, es más fuerte. Sí, Elena, es gente que por lo regular no logra vivir mucho. Los medicamentos logran que esto no pase hacia el frente. No sé ahorita por qué, pero me imagino, o sea, siento que vamos a ir avanzando para saber por qué. Ujú. Que, que no pase hacia el centro, ¿no? No, hacia el frente del cuerpo Hacia, humano. hacia el frente. Siempre es hacia atrás y hacia un costado o hacia el otro, pero casi siempre veo como hacia el lado derecho. Mm, muy bien. Pero sí existe también hacia el lado izquierdo, es dependiendo de dónde da el, el dislocamiento de si es hacia el izquierdo, pero ahorita estaba viendo esta parte derecha, hacia 45 grados llega a 50, dependiendo, son 15, son, son 15 grados, 30 grados, no, son 15 grados, 25 grados, 45 y 50 de dislocación de la parte como de este punto en el hemisferio del cerebro, del cuerpo mental. Ujú. El cuerpo mental. Energético, ¿no? Energético, sí. Muy bien. Y físico debería de estar como en esta parte, la parte de la energía, en la coronilla. Y se abre, es como si se abriera el compás, entonces está como disasociado la percepción. Es como si hubiera una apertura. Ujú. Por eso es como se hace un embudo muy grande, el boquete de entrada de información y muy, muy angosto para recibirlo. Y si se abre ya físicamente es cuando las descargas ya son físicas y la epilepsia es muy de caerse o de quedarse completamente trabado el cuerpo. Ujú. Después de un ataque epiléptico, ¿en qué condiciones se puede encontrar el cuerpo mental? Le cuesta trabajo primero arrancar, después subir la temperatura, tiene que estabilizar la temperatura como si el rango de energía es muy abrupto, o sea, en lugar de estar en en ondas, digamos, cortitas, pegaditas, abre. Y esto da
calores que tiene que regular muy abruptamente y después ya logra volver a tener sincronicidad porque vuelve a entrar el campo energético del campo mental hacia la parte, digamos, más cercana hacia la cabeza, hacia el cerebro. Mm. ¿Algo más percibes? Vale. Observa lo que le pasa, lo que le puede pasar a la parte subliminal durante una convulsión epiléptica. Todo lo registra, pero es como si lo pusiera en otro archivo. En ese momento no hay una sincronicidad de los cuerpos, ni mental ni sexual. Todos llevan un voltaje abrupto, fuerte, muy fuerte, Elena. Creo que puedo ver hasta 550 Hz ¿Mm? de descarga eléctrica real en el cuerpo. Pero es algo interesante porque no quema los circuitos, solo los desgasta. No quema ningún tipo de centro energético, pero los abre. Mm. Y los abre desde antes, Elena, Antes del ataque. del ataque. Mm. Los dilata, los expande. Y lo que hace con la parte energética del shock es como si primero enviara una onda fría y luego contrae. Y luego dilata un poco más y se queda así dilatado un tiempo. Entonces todos los sentidos Sí. se super expanden, se super intensifican. Mm. Y esto da una lectura todavía más, ah, más potente del ambiente, pero ya por otros por otros cuerpos. Cuando dices por otros cuerpos, Mental está totalmente rigidizado, ¿no? Pero sí. el campo, perdóname, por otros cuerpos, no, por otros campos, por el campo emocional, por el campo sexual y por el campo como del estómago. Cuando está sintiendo la convulsión, es como si antes de la convulsión, Elena, se empezara a abrir como una onda en todos los cuerpos energéticos, como dilatándolos. El cuerpo mental, ese, ese cuerpo tiene como un campo. Ese campo se queda a una temperatura diferente, está dislocado, pero se sale del cuerpo, de la parte como de atrás del cerebro, dependiendo de en dónde esté ubicado el problema, si en el hemisferio izquierdo o derecho del cerebro. Sale hacia atrás. Y al empezar a sentir esto, el cuerpo sabe que ya no hay una contención por parte del cuerpo energético
de la información y que viene esta sacudida, este shock, esta sobresaturación de información. Es como si pasara todo a la vez, rápido, contundente y preciso, pero potente. Y se desestabiliza todo el cuerpo físico, y al desestabilizarse todo el cuerpo físico, la parte energética solo registra, pero no procesa. Ujú. Ninguna información, no, no puede cerrar. Por ejemplo, esfínteres están totalmente dilatados, no puede contener, no puede canalizar la energía hacia otro punto, solo sabe que viene una descarga muy potente. ¿Algo más? ¿Qué factores pueden contribuir al desarrollo de este trastorno durante la primera infancia? Son etapas que no son específicamente en la infancia, son etapas de cambios energéticos hormonales y periodos. Puede ser en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Por la parte energética de percepción de la energía del ambiente, como la parte de la homeostasis, Elena. Ujú. Si está regulada en el bebé, no hay esta apertura de los cuerpos energéticos, de todos los puntos energéticos. Pero a la hora del cuerpo emocional o mental o sexual que lleve otro ajuste, por ejemplo, hacia la adolescencia, o sea, pasa de la parte de ser bebé, luego infante y luego viene la adolescencia, ahí puede haber otra vez el que no haya un ajuste correcto de la inclinación que te decía. Pero veo que del bebé, cuando vuelve o sea, del bebé ya no lo logró, ¿no? Se da la inclinación. Comienza a crecer, viene hacia la parte de la adolescencia y vuelven a ver estos cambios y ahí puede reajustar o no, y sigue con este trastorno de epilepsia. Si no logra este equilibrio, se puede dar nuevamente una apertura, o sea, una dislocación, y se puede crear a partir de la adolescencia y puede haber otro reajuste en la madurez. Cuando las hormonas bajan, cuando la parte del ciclo activo de la reproducción toma otro ciclo. Ujú. Vale. La siguiente pregunta tiene relación con lo que acabas de decir, es ¿qué factores pueden contribuir al desarrollo de este trastorno durante la adolescencia? Es que me adelanté a todas las etapas. Sí, no pasa nada. Puede ¿Algo más que reajustar, añadir? puede reajustar Ujú. siempre y cuando tenga potencialmente el cuerpo la fortaleza para lograr hacer este reajuste energético. Buena alimentación, ejercicio, y veo aquí, sí, Elena, que influye mucho el factor
de trabajar en la parte como cerebral de fortalecimiento de cálculos matemáticos, juegos de memoria, como fomentar esta gelatinización o estructura del cerebro, la gelatinización del cerebro, Elena. Mm, Es como diluida y la puede fortalecer desde la parte física también. mm, Y que no haya mm, tanto problema de estructura, porque si tienen una crisis o una convulsión que les genera como caídas o mordidas o lastimarse físicamente, esas grietas pueden desestabilizar el proceso para que se vuelva a realinear este grado como de movimiento. ujú. ¿Qué ¿Me factores? permites tomar tantita agua, por favor? Sí, claro que sí. ¿Qué factores pueden contribuir al desarrollo de este trastorno durante la vejez? No te escucho, Lili. Lo veo que se puede dar en la etapa madura, pero no en la vejez. Si se da en la etapa o sea, de la transición así me viene como de los 45 a los 55 años, edad cronológica del cuerpo humano, Ujú, esto va a permanecer, pero aquí sí veo que se puede realinear mucho más sutilmente desde la parte energética. En las otras etapas no, Elena. Es mucho más complicado por la parte de la hormona, que está muy constante y muy activa, muy proactiva. Y en esta parte, al ser mucho más debilitada, hay una manera de reajuste más sutil. Pero ya ujú, entrando hacia la parte de la vejez, no observo que haya tanta injerencia. Es más de ujú, ausencias, es más menos convulsiva y también menos potente. La parte ujú. de la información que entra al cuerpo es más rígido, es diferente. Así como veo en la parte de la niñez que el cuerpo es más flexible y lo Sí. duro es en la adolescencia y en la madurez, ya en la parte de la vejez en el cuerpo humano es menos potente. Ujú. ¿Tiene una persona mayor riesgo de interferencia energética durante un ataque epiléptico? No, tiene que ver con sus acuerdos y sus convenios de antes. Mm, Es más viable en un bebé por acuerdos o por convenios en la niñez o adolescencia, por interferencias ya pactadas o preautorizadas. mm. Regresa hasta que ocurra el primer ataque epiléptico en un ser humano y describe lo que lo genera.
Comienzo a ver otra vez la parte de los puntos energéticos se dilatan, se abren, se comienzan el diámetro a hacer más y más y más grande, casi al punto de llegar a ser totalmente boquetes. Y ahí es donde veo toda la infiltración, no nada más de la interferencia energéticamente, sino del ambiente. O sea, puede ser cualquier energía de interferencia, ya sea humana, de entidad o de contaminación, llámese conciencia colectiva, pensamientos, es toda la información que existe en el ambiente. Mm, mm. ¿Algo más percibes? No hay filtros, no funcionan, no depuran. Mm. ¿Percibes diferencias sobre las causas de la epilepsia en el pasado en comparación con las de hoy? Regulación de medicamentos para no sentir la descarga eléctrica tan potente como antes. Es lo único que veo, Ujú, ujú, para que puedan seguir siendo más potentes en la actualidad, pero sin percepción de la parte corporal. muy bien. ¿Algo más percibes? Mm, que se ha movido hacia el lado derecho más que hacia el lado izquierdo. Lo que te decía, que veía más tendencia de la parte de la gente que tiene epilepsia, esa inclinación hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Ujú. Antes estaba más manifestada en ese punto, ahora está hacia el lado derecho. Los últimos descubrimientos científicos hablan de mutaciones genéticas. ¿Qué percibes al respecto? Que sí existe una tendencia a esta viabilidad del, de la apertura del campo energético para el cerebro. Sí debe de haber una parte genética que lo aguante. Mm. No sé si fortalecida, me viene más que esté insensible. Insensible. Sí, más que fuerte o engrosada, que tenga cierta capacidad de no sensibilidad, insensible. Mm. Esa zona de gris del cerebro. Y también un punto acá atrás del cerebelo. Se enciende en lo que estoy viendo. Mm. ¿Algo más percibes? Me vino ahora sí, Elena, lo que te decía de hacia enfrente. Cuando el ataque disocia a la parte del cuerpo mental hacia adelante, es probable que el campo energético, o sea, que la esencia se salga por completo del campo físico. Mm. No sé por qué, pero es la proyección más potente. Mm.
Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. La muerte súbita es la causa más común de muerte prematura en personas con epilepsia. Observa las condiciones subliminales que pueden causar la muerte súbita. Me volví a adelantar. Es cuando hay una disociación, cuando sale Ujú. esta parte hacia atrás, regresa hacia el campo tanto energético como físico después, aunque esté inclinado. Pero cuando sale hacia el frente, a veces es tanto la potencia que llega de la información que saca al cuerpo energético y ya no puede regresar. Y ahí se produce la muerte súbita. Ahí se da la muerte súbita. Ujú. Desconexión Desconexión. total de todos los cuerpos, de todos los campos energéticos. Y ahí sí veo que hay como un olor de, de quemado adentro, como si esa potencia, el cuerpo sin la parte energética no la tolera. O al no tolerarla, saca la parte energética y la parte energética se crea una ruptura para no poder regresar al cuerpo físico y se da la muerte. Mm. Es- Algo más observas? no, veo que no puede ni siquiera tener un hilo de conexión y de pies, nada. O sea, es muy, muy abrupta, muy potente. Ujú. Muy bien, aquí terminan las preguntas del protocolo y comenzaría la parte exploratoria libre. Eh, estos casos de proyección hacia adelante tan potente, con con tanta información, eh, ¿en cuándo se produce? ¿En qué condiciones se produce? Puede ser paulatino Sí. en intensidad de hertz o puede ser una abrupta de solo una descarga. Solo veo estas dos variantes, pero no están asociadas. No porque el hecho de que sean paulatinas Ujú. siempre va a terminar en un deceso. Sí. No hay una correlación, pero sí se da en una potencia de una sola vez, sí veo que siempre es un deceso. Ajá. Y En el, sí, dime. perdón, en el paulatino puede ser que se dé el deceso, pero en el otro, si es muy potente, sí se da. Aunque Ujú. sea solo una vez, o sea, sin ser paulatino, sin ser progresivo. Sí. Ujú. Y esta inyección de información tan grande, tan fuerte, esta información sin filtro, eh, ¿de dónde procede toda esta información, esta inyección tan fuerte? De pactos y convenios previos Ajá, acordados. ok, entiendo. Y bueno, una vez se acuerdan los pactos, los proyectos, eh, cada vez que se produce una convulsión, em, ¿qué es lo que las entidades reciben? ¿Cuál es pues,
lo que ellas anhelan o quieren o qué fruto recogen de esto. Se vuelve un portal directo a intraterreno. Es como si solo pasaran, Pasan. salieran o entraran. Ah, Algunas sí están presentes, sí. pero las más potentes pasan. Mm, Los ubican en lugares específicos donde quieren o necesitan, no sé. Los ubican físicamente al cuerpo humano sí, y entonces lo generan. Eso es don, cuando son convulsivas. sí. Ujú. ¿Y cuando no? La interacción es de información. Dejar y recoger información o tomar información del ser, ya sea del ser orgánico, Ujú, del cuerpo, del ser que está en ese cuerpo o de los seres de interferencia. ujú. ¿Comprueba si toda esa información va encriptada o cómo es el trasiego de esa información? Ese encriptada, Elena. ¿Y cómo está encriptada? ¿Cómo lo percibes tú? Como si fueran sellos, Sellos. como si fueran sellos a este nivel. Sí. Pueden ser cuadrados Ujú. y todos tienen relieve. Relieve. Todos tienen relieve. Y algunos veo ciertos metales, Ujú. pero no de esta, no de aquí. Cierta, es similar al grafito del lápiz, Sí. Ajá. así lo veo. Es muy similar. Mm. Y esa información es como un trasiego, va de entidades a intraterreno y de intraterreno a entidades, ¿cómo lo percibes? Ajá, y al espacio. Es Ujú. un flujo solo. Es Un si flujo, el cuerpo funge como un flujo como un de canal de información, ¿no? no, no, como si fuera una vía de acceso Ujú. para transportar la información, Mm. Y porque tal lo veo como de otro punto, en otra manera. sí, El portal es deja que las entidades hablen, hagan, interactúen. No, aquí es rápido. Es pasar la información en segundos. De alguna manera, a través de un cuerpo sólido. sólido. ¿Y no lo podrían hacer a través del aire? No porque es sutil. Ajá. Esto es una información sólida. Mm. Y necesitan el cuerpo sólido. Sí. Ujú. Lili, comprueba pues el que te venga un cuerpo en el momento de estar pasando esta información y para el tiempo en ese momento para ver esta información. Veo como si fuera un cable de fibra óptica, ¿Sí? pero todas las terminaciones llevan
estos códigos adentro. O sea, no es un código que pasa a través de un cable. Sí, Es un cable que ujú, adentro de ese cable lleva mucho cableado y sí. dentro de ese cableado lleva muchos códigos. Ajá. ¿Lleva varias capas de seguridad ese cableado? No, no lleva No, seguridad porque por eso tienen el acuerdo, el convenio y el contrato con la parte energética y física. para que deje pasar esa información, ¿no? Sí, Ujú, muy bien. Y, am, sí. ¿cómo percibes ahora que está ahí parado el tiempo, esa información, cómo va encriptada? ¿Cómo la Es, percibes? la estoy percibiendo como si fueran seres, Seres, una raza ¿sí? de grafito. Ah, una raza. Y en ellos mismos va la información. Exacto. O ellos mismos van a colonizar, tanto afuera como aquí. Y cuando pasa la información, ¿van directo a intraterreno o se quedan también en el No, no logran ambiente? sobrevivir en el ambiente. Ah, No es su elemento ujú, el, el aire ni el agua. Es hacia intraterreno. mm, ujú, ujú. ¿Puedes comprobar el ADN que tiene? Estoy observando su... No tiene como hélice estructura de ADN. Ujú, Es mononuclear, o sea, como es un solo núcleo. ujú, Así me viene. ujú. Muy bien. ¿Pero tienen esencia? No. No te puedo decir si es una esencia, solo veo que en algún punto en intraterreno se vuelven como luz, como foquillos, como similar a la luciérnaga, Ujú, sin cuerpo, sin es cuerpo. solo energético. ¿Y ahí se quedan? Sí. No, luego vuelven otra Cuando vez. vuelven es cuando salen fuera de la Tierra. Sí. Nunca se quedan en ambiente terrenal, de tierra. Ajá. No se quedan, solo intraterreno o ya fuera. Ujú. Ujú. Lili, comprueba si es posible hablar con alguno de estos seres. Pasan muy rápido. ¿Sí? Lo intento. Sí, claro. Sí, pregúntale si quieren interactuar. Ah, se detuvo uno. Ah, muy bien. Ujú. ¿Quiere interactuar? Sí, Sí. dice que quiere interactuar. Ajá. ¿Me permites hablar con él, Lili? Sí, Elena, dame un segundo. Sí. Prepárate bien. Lista. Hola, Grafito. Hola. Tengo que Hola. ser muy rápido. Mi manera es muy rápida. Dime se te ofrece. Sí, estamos haciendo una investigación sobre estos ataques epilépticos, perdona, estas convulsiones, y quería saber em, cuál es tu función. ¿Por qué pasas tan rápido a través de un ser humano? No lo sé. Yo solo sé mi destino. Y ¿Cuál es tu destino? intraterreno. Aquí llegar e iluminar. Solo sé. ¿Y cuál es tu función estando intraterreno? Tomar la mayor parte de carga energética calórica de este cuerpo para poder llevarla a intraterreno. ¿Y qué haces en intraterreno con esa carga energética calórica? Ilumino. ¿Qué iluminas? Creaciones y co-creaciones. Ambientes energéticos. ¿De quién son esas Creados. creaciones y co-creaciones? ¿De quién son? Ciudades enteras. Ciudades enteras. ¿Y quién habita en esas Mundos, ciudades países. enteras?
Diversas entidades ¿Qué que son tipo las de, que nos traen. qué tipo de entidades? Ah, humanoides, reptilianas, humanas intraterrenas. Ajá, bien. Digamos que son los que tienen acceso, porque hay otras en diversas capas que también conocemos, como larvoides, sí, como tipo larvas, Ajá, como tipo bacterias también, sí, pero esas no tienen similitud a sus cuerpos. muy bien. ¿Y qué tipo de contrato tienes tú con ellos? ¿Qué te dan? ¿Qué a cambio de tus servicios? Mm, mm. No me interesa, nunca lo he pensado. No me interesa tener un beneficio, Ah, no. Entonces, ¿por qué lo haces? porque es mi función en el universo. ¿No te cuestionas nada? ¿No? Ah, no. No existe el discernimiento, el cuestionamiento. Mm. ¿Y ellos qué reciben? ¿Qué reciben de tus funciones? ¿Qué reciben ellos? Es que al yo obtener esta parte calórica es como si tomara parte de la esencia, pero no directamente de la parte energética de la persona por la que estoy pasando, sino de su ¿Qué, cuerpo orgánico. qué parte de su cuerpo orgánico tomas? Es una, ah, como una parte viscosa muy nutritiva. ¿Eso lleva Es- información del ser humano? sí, del Sí, cuerpo, del cuerpo. ¿Y esa parte nutritiva que lleva información del cuerpo, para qué la utilizan las entidades? para controlar. ¿Qué es lo que controla? El que no haya cuestionamiento ni discernimiento a esas capas, que no quieran salir a buscar. Ah, como tú, ¿no? Creo que sí. Ah, No lo sé, tal vez. tal vez. Mm. ¿Y eso es información? ¿Has pedido permiso para llevar esa información? Yo no hago esos contratos ni convenios, ellos lo hacen. Ah, ellos lo hacen. Vale, vale. ¿Y tú te quedas con una parte de esa energía o de esa parte viscosa del humano? Sí, si no, no podría subsistir ni emanar esa, digamos, luz allá abajo. Es de él, del humano. Es del humano. Y una vez que descargas esa luz y la emanas, ¿qué pasa contigo abajo en esa ciudad? Tengo un periodo, ¿Sí? después tengo que volver a salir. ¿Por el mismo humano Mm, o de- por otro? sí, de preferencia, Por el mismo. Y vuelves por el mismo y ¿hacia dónde vas? hacia el universo otra vez. Ah, ¿y en el universo qué haces? Me regenero, Te regeneras. ¿Cómo te regeneras en el universo? como ustedes aquí. No lo puedo hacer en otro ambiente más que en el universo. Y una vez que te regeneras, ¿qué sucede? Vuelvo a entrar. Y vuelves a hacer lo mismo. ¿Y así cuántas Sí. veces? Mm, No lo sé, no vivo en tu tiempo. Pueden ser miles de años o hasta que este cuerpo colapse. No lo sé. No Mm, lo sé, me refiero a qué proyecto estemos. Si en este cuerpo ujú. o para múltiples cuerpos. Puedes Pueden ser de la misma familia. de la misma familia. ¿Y entras en varios cuerpos a la vez o solo No, o no, en uno? Siempre en uno hasta no, que colapsa. no soy multidimensional como usted. Ajá, Exacto. hasta O que hasta colapsa. que tiene a alguien
heredado con las mismas pactos y convenios y con la misma condición genética. Ah, y tú vas con la herencia también. Sí, también. Mm, entonces también tienes pactos y convenios también. Si vas en el lote, Pues creo que sí. ah, mm, ¿nunca tienes Nunca lo vacaciones? había pensado. No me interesa, no sé qué es eso. Periodos de descanso, de observación, de contemplación del universo, de conocer otros universos, de viajar. Yo viajo todo el Ujú, tiempo. pero donde te mandan. A donde puedo sobrevivir. Ya, quizás si es que no sabes que puedes sobrevivir en muchos más ambientes. No, Nunca te lo has cuestionado. no. Por eso, porque también tienes apagado el cuestionamiento y el discernimiento. mm, Tal vez. Sí, tal vez. Bueno, piénsalo. Observaré. Interesante. Interesante. ¿Quieres decirnos algo a los humanos de por ya que conoces a muchos cuerpos? Pues sí. Pero es Y la primera vez que hablo con uno. claro, Y a través de siempre uno, hay una primera vez para todo, porque hay pues, millones de posibilidades y si no te gustan las que hay, las creas nuevas. no soy creador como tú. Eso es porque no sabes que puedes, pero Mm, pues, ¿qué deseas decirnos a los humanos? Que me llama la atención cómo hizo ella para no causar ese efecto y poder hablar. Mm, Es interesante. claro, Nunca me había tocado leer o que me hablaran o que me vieran. claro, es que también hay esas posibilidades. Soy Hay que, tan minúsculo y soy tan pequeño que pensé que era imperceptible, pero fue muy interesante que ella me viera. ujú. Eh, Son muy grandes sus cuerpos. Para nosotros son unas dimensiones totalmente diferentes. Bueno, grande o pequeño es una percepción, Claro, porque para ti, pues eres grande. Tú eres todo lo al grande que quieras ser. al hablar aquí se siente uno grande. Claro, Es interesante. muy bien, Llamó mi atención y eso me gustó, por así decirlo. muy bien. Pues bueno, si algún día te quieres dar la oportunidad de comprobar cuáles son tus contratos y la letra pequeña de los contratos, leerlos bien, muy bien el contrato que has firmado, pues bueno, también es interesante conocer muy bien el contrato que uno firma. Ujú, ¿M? ¿Tú sabes qué contrato firmaste? ujú. Bueno, ya me tengo que ir. Adiós. Adiós, gracias por interaccionar, te lo Bye. agradezco, gracias por tu información. Bye bye. Adiós. Desconecta, Lili, desconecta. Elena, ¿Cómo lo has percibido, Lili? es muy pequeño, pero es muy potente. Sí. Ujú. Ujú. No creo Sí. que siquiera pudiera verlo a través de un microscopio. Ajá. Y sí, me viene que es un poquito similar a un protón, Sí. Ujú. algo así. Mm. Y es esférico. Ajá.
Sí. Em, pues ha dicho que recoge información y Ujú. energía. ¿Tú cómo lo percibes? Sí, que algo toma, Sí. pero es como adhiere, Ajá. no lo integra en su forma porque no podría, Sí. pero se adhiere, Ujú. se adhiere a algo. Y sí es como algo, como una información muy viscosa, pero muy nutritiva. Molécula también. Ujú. Es una, pues, similar al protón, pero, o sea, es mucho, sí, la molécula es la grande, es de donde la toma. Es algo mucho más pequeño. Neutrón, ¿sí? Neutrón. Ujú. Neutrilio, neutralino, algo así. Neutrino. Algo así. Ujú. Lo adhiere. Es como si lo captara y fuera él un imán para esto Sí. y lo jala. Interesante. Muy bien, desconecta de ahí, Lili. Y cuando hay una convulsión, en el momento que hay convulsiones, quiero preguntarte cómo afecta los anticonvulsivos. ¿Cómo percibes Mm. los medicamentos? Crean la dilatación idónea para que la información esté pasando sin convulsiones fuertes. Solo genera un estadio más estable de la correcta flujo de información. Ujú. Lo hace menos potente para el cuerpo humano. Ujú. Ahora localice una persona que haya tomado anticonvulsivo y que esté en ese proceso de convulsión, pero atenuada por el medicamento y que esté pasando la información. ¿Cómo percibes esa información que va pasando? Es un señor de 60 años. ¿Sí? Es débil, Mm, no es tan constante el requerimiento de que se mueva de lugar físico. También veo que son como personas que buscan no moverse mucho de su lugar de origen o de donde decidan estar por esta situación. Son ujú, personas que no logran manejar solas, que siempre tienen que estar acompañadas o intentar que siempre estén en zonas donde si les viene una convulsión estén pues físicamente con menos riesgo para que se lastimen. ujú. Por esto se crea una estática de su cuerpo. Comprueba durante una convulsión la información que va pasando. Pues es como si llevara todo a intraterreno, Elena, como te lo explicó la... ¿Es el mismo Sí. que hemos visto antes Bueno, no es él, o es diferente? no es él, pero ¿Sí? es lo mismo. De la misma raza, digamos, Sí, que no son diferentes, ¿no? Que solo quería saber si la información la pasaban de forma diferente. no, es la misma forma, la misma estructura, Sí, el mismo material, sí, es la misma. Tal vez el color sí es diferente, es pero diferente. Ujú.
pero es lo mismo. No, en esencia no hay tanta variación. Sí. En color sí un poco. Y aparte de arrastrar esta información del ser humano y la energía que la llevan a intraterreno, aparte de eso, ¿pasan alguna información más desde el universo? Al cuerpo orgánico como que sí lo contaminan, ¿Sí? ¿Qué tipo porque de no hay ningún contaminación? tipo de filtro de la esencia ni del cuerpo. Ajá, Pues puede ser desde ideas, sí, creencias, sí. hasta información de otras entidades, de otras razas. Ujú. Puede, Y- pero no es el común denominador. vale. ¿Y hay información encriptada que pasa a través de esos seres también hacia intraterreno? Mm, sí, a veces son como mensajes. ¿Puedes interceptar uno de esos mensajes? Mm, sí, no tiene sentido, pero Sí, que lo puedes decodificar. movimiento diagonal a la izquierda. Ujú. Intercepta otro. Ecualización de ondas en radio. Ujú. Intercepta otro. Turi y vívido. Otro más. Turi es como como localización. Mm. Genoma viable, Genoma viable. pero no viene a relacionado a dónde ni a qué. Ujú. ¿Tiene algún otro código para que luego se una al receptor de la información? Sí, es por colores. Por colores. Ujú. Según el receptor, así tendrá sentido, ¿no? Cuando el receptor Sí, ya lo reciba. sí, y eso de genoma viable es para alguien de la familia de este humano que está pasando la información y hay un sobrino que acaba de nacer. O sea, Ah, no de él, es un sobrino en la familia, pues es un bebé. y para ellos es un genoma viable. Ujú. Ah, ¿de qué forma percibes tú que el bebé es un genoma viable? Tiene cap- la capacidad para el movimiento del ángulo. Es que es como si se formara un triángulo en el cerebro, en su cerebro, en su... En el genoma comprueba No, en el dónde genoma no radica, lo veo, Elena. ¿no? La viabilidad. Ujú. No, solo lo veo en la parte, te digo, de energéticamente, como haciendo un escaneo de la familia del cerebro del bebé, nada más. Sí. Ujú. No sé si es una condición, no sé si es una... mm, solo veo que es algo en su cerebro. Algo en su cerebro. Ujú. Vale. Intercepta otro mensaje. Minado, Minado. Ujú. Otro más. fecundado, Ujú. Ujú.
Para reptil. Ese es uno nuevo, como que van a empezar a enviar algo ahí. ¿Cómo? Así. ¿Van a empezar a enviar? ¿Qué van a empezar a enviar? Un, como si viniera en otro momento otra información para ello. Es como el primero, como así dice para reptil. Acelera el tiempo para ver el siguiente relacionado. No, no es en esta convulsión. Ah, no es en esta. Vale, vale. Muy bien. Ujú. ¿Intercepta alguno más? Veo el mismo tono y dice las coordenadas ¿Qué coordenada? de ubicación para la siguiente compulsión. Para ya determinar el momento de la siguiente convulsión. Sí, para buscar el mismo punto de coordenadas en intraterreno y recibir, es como el paquete. Ajá. Así La solo veo. siguiente. Ajá. Para seguir recibiendo información, ¿no? Ujú, Muy bien. ¿Algo más percibes? ujú, ¿Alguno más? Muy ujú. bien. Muy interesante información. Pues interesantísimo, muy interesante. Podríamos seguir aquí mucho tiempo, pero lo vamos a dejar ya aquí. Muchas gracias, Lili, y muy interesante información. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a un nivel óptimo. Uno, te sientes radiante, elimina cualquier huella energética de eh, el ambiente donde has estado. Te sientes cómoda, te sientes plena. Dos, te sientes llena de energía, te sientes sana. Tres, te sientes bella, te sientes muy feliz, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola, Elena. Hola Lili, ¿cómo estás? Bien. Muy Aquí interesante la información, Lili, muy interesante. Está eh, muy, muy interesante. está increíble ver estos Sí. procesos porque creo que mucha gente puede no nada más entenderse, sino tal vez no es que solo sea la información que damos, sino el tener la apertura de observarse a través de las investigaciones es yo creo que lo muy valioso, ¿no? Ujú, El quitar conceptos viejos para ver qué pueden ellos mismos leer, en este caso de la persona o las personas que tengan este padecimiento y lograr observar desde su lectura que pueden mejorar, ¿no? Qué interesante. claro que sí. Pues es una nueva visión, ¿no? Al verlo de forma energética y que destapa muchos tabús y muchas creencias sobre esto y sobre todo muy importante y es que su origen está en contratos. O sea que tenemos el poder. Si hemos firmado esos contratos, también podemos eliminarlos. O sea, eso es el la lectura que pueda ser de beneficiosa para aquellos que lo están padeciendo, ¿no? Y de Que apertura, ¿no? A observar claro, eso. sí, 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 Ujú. claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias, A Lili. ti, gracias. Nos vamos a despedir de todos. Hasta una próxima investigación que seguro será también muy interesante. Chao. Adiós. Chao, Saludos a gracias. todos. Buenos días. Dzień dobry.
Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental
contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema
las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę.
Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.